Hoy nos encontramos en este evento de Psicomejeira, donde vamos a hablar del enfoque molecular del hábito de fumar. Para empezar, vamos a recordar y hacer un poco de cultura, como dicen los psiquiatras, de que por los años 22 surgió un tema, fumando espero, o fumando espero, que más tarde se hizo hit en una película de los años 57, donde hay un tema muy interesante en esta película, tema musical, que tiene que ver con fumar es un placer. Fumar es un placer y qué cosa sería el placer y cómo llegamos hasta el placer. Bueno, para llegar al placer se activan las regiones del cerebro que regulan estas sensaciones. Estas sensaciones dan un incremento de la sensación, por supuesto, de gratificación. Hay cosas que nos hacen perder la cabeza. Por ejemplo, quien no se desespera o se pone muy contento cuando le traen un chocolate o cuando uno tiene una hamburguesa como esa que se ve en pantalla. Estas dos opciones que son propias del ser humano crean un placer extraordinario, una felicidad infinita por estos alimentos. Pues, ¿y cómo sucede esta felicidad y cómo sucede este placer? Pues nada, se activan señales neuronales que convergen en un pequeño grupo de áreas cerebrales interconectadas situadas cerca de la base del cerebro. Son un pequeño grupo de neuronas los que conforman el circuito de recompensa y que experimentan los humanos para llegar al placer. La evolución nos ha cableado, quiere decir que la evolución en nuestro sistema nervioso nos ha cableado para que sintamos placer con una gran variedad de experiencias. ¿Quién es el responsable de esta acción del placer? Bueno, desde el punto de vista molecular, que es nuestra base de la conferencia, el placer está mediado por una sustancia neurotransmisora llamada dopamina, y estas dopaminas pues está mediado en el cerebro por varias vías que están interconectadas no tan solo con el placer, sino con otras enfermedades psiquiátricas también. Hay muchas formas naturales de desencadenar la liberación de dopamina por parte de las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas, que van desde el desarrollo intelectual, la dopamina, el placer. No hay un mejor placer para un escritor, no hay mejor placer para un científico, no hay mejor placer para alguien que trabaje con las ciencias o las letras, de poder llegar a un resultado final. Y en esto media también el placer. También cuando realizamos ejercicios físicos, también el placer está incluido. Y hay eventos donde el placer llega a extremos máximos cuando estamos hablando de deporte de alto rendimiento. Usain Bolt, por ejemplo, todos sus récords tiene mucho que ver con este sistema de neurotransmisión. Hay mujeres, por supuesto, que cuando ven hombres bonitos y hermosos, lo ven y se ponen de lo más contentas, sienten placer por este hombre, al igual que hay hombres que cuando ven mujeres como estas tres que tenemos en pantalla, también sienten muchísimo placer. Por lo tanto, también cuando estamos en la fiesta, también estamos en placer. Y todos estos placeres están mediados en el cerebro. ¿Por qué? Por sustancias que llevan, como le llamaríamos, un clima natural, que incluye la morfina, las endorfinas, la anandamida y las anfetaminas, que son similares de la heroína, de la marihuana, de la cocaína y de la dopamina. Por lo tanto, estos llevan a un clima artificial a la carta. ¿Con qué quiero decir con esto? Que estas sustancias de abuso, sustancias tóxicas, que crean un placer, pero ya un placer no natural, sino un placer inducido por sustancias de abuso, y estas a su vez no es necesario obtener el placer de forma natural, sino que lo pueden obtener ya impuesto. Placer inducido está mediado por toda una serie de receptores dopaminérgicos que ansian furiosamente aún con las drogas para reponer dopamina una vez que aquel deje de funcionar. Quiere decir que cuando la dopamina deje de funcionar, sintiendo el placer, usted
adquiere cualquiera de estas drogas y por tanto y demás, pues provoca la preocupación del individuo por encontrar más droga, con lo que se desencadena un vínculo totalmente vicioso. Este vínculo vicioso es lo que le llamamos adicción. Según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia de actividad. Por lo tanto, este sistema de adicciones tiene un ciclo muy interesante: refuerzo dopaminérgico, desbalance en la pérdida de control por la serotonina, deseos de ansia de consumir esta droga llamado por el GABA y el glutamato, recompensa de la felicidad por la dopamina basado en los opioides y la anandamida, y este ciclo es el que se va a aumentar. Se va a aumentar, ¿por qué? Por la ansiedad que usted va a sentir, no tan solo la ansiedad, sino por todo lo que tiene que ver con este tipo de patología. Existen una enorme brecha entre ¿qué? Entre la percepción pública y la evidencia científica. Cuando hablamos de percepción pública, estamos hablando de que estamos acostumbrados a oír: tú tienes que tener fuerza de voluntad para dejar de beber, tú tienes que tener fuerza de voluntad para dejar de consumir. Y la evidencia científica es lo que estamos tratando de demostrar hoy, por qué se convierte en adicto basado en los principios del placer. Hay varias sustancias de abusos en la enfermedad cerebral que con base biológica, pero interactúan de manera compleja ¿con qué? Con la genética, la parte psicológica, los familiares y las socioambientales. El correcto funcionamiento de todas las vías y centros, como el equilibrio entre ellas, hace que una persona funcione adecuadamente en su aspecto físico y químico. ¿Cómo lo llevamos al plano molecular? Aquí tenemos que todas estas conexiones y todas estas vías y centros tienen que estar en equilibrio para que el cuerpo humano se desarrolle normalmente, y el placer que usted quiera tener sea un placer feliz y normal, como el que vimos en las diapositivas anteriores. Componentes del cigarro. Hay muchos componentes del cigarro que son muy tóxicos. Hoy nos vamos a dedicar a ver el tabaco en el sistema nervioso. El tabaco es un estimulante del sistema nervioso central. Al inhalar el humo del tabaco, el fumador promedio consume de 1 a 2 miligramos de tal sustancia del cigarrillo, llegando rápidamente a los niveles máximos en el torrente sanguíneo. Y esto llega a ser en el torrente sanguíneo, en el sistema nervioso, 5 veces mayor que en la sangre. La nicotina es un alcaloide presente en la planta del tabaco y su metabolismo es complejo. Es uno de los pocos alcaloides naturales liposolubles, y lo vamos a ver porque qué ventaja tiene para interactuar con las células neuronales ser que sea liposoluble. La dosis tóxica en humanos es de 10 a 20 miligramos, y la dosis presente en el cigarrillo, si nosotros hacemos una extracción y se inyectara en sangre, pudiera ser letal esta dosis. Ahora, es su carácter tóxico de la nicotina de lo más importante. El patrón de conducta adictiva que tiene la nicotina es un efecto súper importante entre lo que habíamos hablado al principio: el placer, la adicción y la posterior enfermedad. La nicotina tiene acciones reforzantes, son muy similares a la de la cocaína y a la de la anfetamina. Fíjense ustedes que las células dopaminérgicas en el área mesolímbica o en la vía mesolímbica o mesocortical reciben directamente input colinérgico nicotínico y resulta estimulando cuando el individuo fuma. Aquí podemos ver que la nicotina regula al alza los receptores nicotínicos. Fíjense qué interesante, regula al alza los receptores nicotínicos. Ahora, ¿cómo? Estimulando su estado de ánimo, potenciando la cognición y disminuyendo el apetito. Las acciones psicofarmacológicas parecen ser, sin embargo, mucho más sutiles en la cocaína. ¿Por qué razón? Porque la cocaína, a la diferencia de la nicotina, lo que hace es que bloquea lo que sería la autorregulación dopaminérgica a nivel de célula neuronal,
y hay un desprendimiento constante y masivo de dopamina en la hendidura sináptica, que es la que conlleva a esa agresividad que vamos a obtener en un paciente que consume cocaína. La nicotina, por lo contrario, no bloquea la recaptura de dopamina en la neurona, sino que cierra los receptores nicotínicos inmediatamente después de unirse a ellos. Me explico. Fíjense ustedes que el receptor nicotínico que está en las células de acetilcolina, pues cuando el cigarro, o la nicotina mejor dicho, compite con la acetilcolina, y entra y cierra inmediatamente el receptor, estimulando los receptores nicotínicos durante un tiempo determinado. La estimulación dopaminérgica de los receptores dopaminérgicos mesolímbicos se detienen tras un breve lapso, tras una mínima estimulación de nicotina. Quiere decir que hay un impacto, que esto puede suceder entre una fumada, un cigarro y otro cigarro. Por lo tanto, la nicotina es pequeño, pero muy sabroso, por lo que provoca mayor sensación de placer. Quiere decir que no es tan agresivo como la cocaína. Esta sensación de placer viene de poco en poco, de cigarro en cigarro, y una mini subida seguido de un lento declive hasta que los receptores nicotínicos se ponen de nuevo en marcha. Quiere decir que, recuerde que habíamos hablado que la nicotina entra, se apodera del receptor, y hasta que no vuelva el próximo cigarro no se vuelve a activar. Por lo tanto, aquí tenemos este esquema donde vemos cómo hay picos y descensos, que es lo que hace que no sea inicialmente tan dañina como en otras patologías. Los efectos psicofarmacológicos de la nicotina, por tanto, se autorregulan, lo cual explica por qué sus efectos de conducta son más limitados que los efectos de la cocaína o de las anfetaminas. Ahora bien, puede ocurrir el caso en que estamos cansados de verlo, donde un fumador puede estar acompañado de alcohol u otra droga. Aquí sí ya la cosa es diferente. Los fumadores toman estimulantes que regulan a la baja los receptores dopaminérgicos debido a la excesiva estimulación dopaminérgica. Estos posibles cambios de los receptores dopaminérgicos y nicotínicos están relacionados con los mecanismos psicofarmacológicos que subyacen en la profunda capacidad de la nicotina de producir la dependencia y la abstinencia al cigarro. Se podría postular entonces que en aquellos sujetos que cuentan con pocos receptores para la sustancia, en primer lugar, es su propio sistema de gratificación interno al que ya no funciona demasiado bien. Quiere decir que esta hipótesis es extremadamente interesante. Podríamos predisponer a seguir probando drogas como medio de recompensa, su propia activación naturalmente reducida por los circuitos de recompensa ya anteriormente mencionados. Una baja respuesta inicial de la droga predice un elevado riesgo de posterior del abuso de dicha droga. Una elevada respuesta inicial a una droga predice un bajo riesgo de abuso. Un metabolismo nicotínico más lento conlleva a exposiciones más largas a la nicotina, logrando consumir pocos cigarrillos al día. Por lo tanto, los metabolizadores lentos y los metabolizadores rápidos también tienen una importancia increíble y extraordinaria a la hora de ver un paciente que consuma nicotina a través del tabaco. Un inicial aumento de la liberación de dopamina de manera indirecta crea un estado placentero, pero un corto receso lleva a la tolerancia aguda. Por este motivo, los efectos de la nicotina sobre la actividad dopaminérgica en el núcleo accumbens son más sutiles o limitados que los otros estimulantes mayores de la cocaína y la anfetamina. La estimulación dopaminérgica que provocan estos potentes estimulantes es continua hasta que se elimina por enzima. Nueva subida cuando los receptores de la acetilcolina vuelven a ser sensibles, y de este modo el sistema dopaminérgico mesolímbico se estimula de manera básica por la acción de la nicotina.